Bueno, continuando con el tema de los sensores inductivos, capacitivos, que son de los más usuales en la industria. En el video pasado se veía lo que son sensores capacitivos de dos hilos, inductivos de dos hilos, con alimentaciones a 127 volts, a 220 puede ser, dependiendo de las características del sensor, ¿no? Pero es de corriente alterna. Hay sensores de tres hilos que también es muy común, pero esos se alimentan con a 24 volts, ya no de alterna, 24 volts de corriente directa. Entonces, como estamos usando ya otro tipo de fuente, otro tipo de alimentación, no alterna, no es de corriente alterna, sino corriente directa, tenemos que colocar una fuente alterna, es decir, una fuente de alimentación que convierta la corriente alterna en corriente directa y que sea al parámetro que requiere ese sensor. Comúnmente son de 24 volts de corriente directa. Entonces, vamos a hacerlo, por eso hice este otro video. ¿Dónde se localiza? Se localiza aquí en el punto donde está la alimentación, en este punto, y me voy donde dice fuente de alimentación. Fuente de alimentación, esta es una fuente de alimentación monofásica y esta es una fuente de alimentación trifásica. Vamos a usar la monofásica. Entonces arrastro la fuente, quiero que observen ese, y si ustedes observan, yo mis circuitos hace en el video pasado lo alimenté de forma monofásica, 127 volts, esta es la línea y este es el neutro. Obviamente, si yo voy a tener una fuente, pues también tengo que protegerlo ante un corto, siempre, todos se tienen que proteger, ¿no? Entonces, este sería la protección 3, el break 3. Este sería una fuente de corriente alterna, ¿sí? Es una fuente de 24 volts, ¿sale? Esta es una fuente. Le vamos a poner una fuente de 24 volts de corriente directa, ¿sale? 24 volts, ¿sale? Entonces le pongo 24. Aquí está esta fuente. Ahora, yo la tengo que alimentar, obviamente, pues como es corriente alterna, con 127 volts. Entonces yo lo voy a alimentar. Aquí le pongo, lo alimento. Esta es la línea. Ahí está. Y el 2 sería el negativo. Entonces tomo el negativo. Obviamente aquí va a entrar un voltaje de ¿cuánto? De 127 volts. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí entra el positivo y este es el neutro. Cerramos el circuito. Ya la alimentación es corriente alterna a 127 volts. Lo demás ya se va a rectificar. Eso ya ustedes lo saben. Se vio en el semestre pasado. Se rectifica y me van a salir 24 volts de corriente directa. Obviamente pasó por un filtro de diodos. Entonces aquí se ve claramente el 3 es el positivo. Entonces de aquí yo voy a sacar un positivo, si ustedes lo observan, y perdón, el positivo es de color rojo, ya lo estoy poniendo de color azul, que indica que es normalizado, es neutro o negativo. Entonces, perdón, le pongo positivo, es el 3, pongo positivo el 3, saco mi alimentación positivo de 24 volts y de negativo va a ser el 4, ahí se ve el negativo, aquí este es un negativo. Acuérdense que entra 127, se alimenta 127 y este es neutro. Este que sale aquí es positivo de 24 volts de corriente directa y este es el negativo, es decir, 0 volts de 24 volts de la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se alimentan los sensores. Por ejemplo, hace rato me voy a sensores y me voy a sensor inductivo, uno normalmente abierto. Entonces, aquí lo voy a poner. Quiero que vean esto. Pongo el sensor, lo alimento, le doy doble clic y aquí le voy a poner que es de 3 hilos y es PNP. Esto ya lo deben de haber visto ustedes en el semestre pasado, lo vimos, si lo recuerdan. Positivo, negativo, positivo. Quiere decir que la alimentación del sensor va a ser de forma positiva. Si fuera negativo, positivo, negativo, el hilo de alimentación sería hacia el equipo hacia la carga sería negativo. En este caso, el más común en la industria, en el mercado, es PNP. Entonces es de 3 hilos, PNP y a 24 volts de corriente directa. Entonces,
Aquí ya está. Es un sensor inductivo que también en el video pasado ya vieron una práctica. En el antepasado, antes de ver el primer video que yo les mostré, es un sensor inductivo que es de 3 hilos, que se tiene que alimentar a 24 volts. Entonces lo que hacemos es alimentarlo, lo alimentamos, es inductivo, ese sensor de 24 volts, obviamente necesita una fuente. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Bueno, aquí comúnmente se pone, se pone, aquí normalmente se pone, se alimenta, obviamente, el dispositivo por un sensor, eh, que se alimenta por una fuente positivo y negativo a 24 volts. Obviamente aquí el hilo que sobra va a controlar a quién, va a controlar a un relevador. Entonces aquí lo dibujo, aquí está, ya puse el relevador. Como, repito, como es PNP, es positivo, quiere decir que su hilo va a ir al positivo de un relevador. Este relevador no va a ser de 127, sino que va a ser del mismo tipo de alimentación, que es 24 volts de corriente directa. Entonces, este relevador es de 24 volts de corriente directa. ¿Sale? Este relevador es de 24 volts de corriente directa. Ahí le puse 24 volts de corriente directa. Entonces, acuérdense, está el sensor, es de 3 hilos, va alimentado al positivo de 24 volts de corriente directa y al cero, el negativo, de 24 volts. El hilo que es faltante es el positivo, que alimenta un relevador. Un relevador, obviamente, el relevador se alimenta de positivo, que es del que sale del sensor, y el negativo para cerrar el circuito. Entonces, quiero que observen algo. En lugar de poner aquí el sensor, este sensor que tenía en la vez pasada, en el video pasado, aquí le voy a poner el contacto normalmente abierto, ¿sale? El contacto normalmente abierto. Y ese contacto le vamos a llamar K1. K1, K1, y le vamos a dar OK. ¿Sale? K1 quiere decir que cuando yo, por ejemplo, energice el sistema, aquí entra 127 volts de corriente alterna. Sale 24 volts de corriente directa porque es una fuente rectificadora. Alimenta el sensor y con este dispositivo yo ya censo. Entonces, cuando yo mande el pulso aquí, cuando sense, obviamente, como sensó a 24 volts, el relevador energizó la bobina, cierra su contacto, ¿sí? Y enclava el contactor. ¿Por qué? Porque está esta configuración. Vean, esto es a 127 volts, ¿sale? Detecta un sensor inductivo de corriente alterna para el motor. ¿Sí lo ven? Vean la diferencia. Este es un sensor capacitivo, normalmente cerrado, de corriente alterna a 127 volts. Este es un sensor inductivo, normalmente cerrado a 127 volts, ¿sí? Y este es un sensor inductivo a 24 volts de corriente directa. Es muy común que encuentren esto en las empresas y siempre van a ocupar una fuente alterna, que se tiene que poner una fuentecita para poder hacer ese tipo de sistemas. Entonces, este sistema se alimenta a 24 volts, este sensor. Entonces, alimenta a un relevador que también se alimenta a 24 volts, pero su contacto se coloca aquí en el sistema de control, ¿sí? De corriente alterna 127, y cuando sensa, energiza la bobina, el contactor, como aquí hay un enclavamiento, un contacto normalmente auxiliar, energiza la bobina, cierra el contactor y arranca por consiguiente el motor, ¿sí? Vean la diferencia. Ahora, quiero que quede claro esta parte. Esto a mí se me ocurrió poner una fuente, obviamente una fuente que alimenta al sensor a 24 volts de corriente directa. Obviamente tiene un relevador de 24 volts de corriente directa y este relevador pues hace la función de un botón, lo cierra, y luego se abre, pero queda enclavado, ¿no? El control. Ahora, esto mismo
nosotros que cursamos el semestre, bueno, los que cursaron conmigo el 4 y B5, los alumnos que cursaron conmigo, hacíamos eso mismo, pero con electrónica. En el lugar de poner un sensor a 24 volts de corriente directa, lo poníamos a 5 volts. Y el relevador, que nosotros que son de los relevadores color amarillito como unos cuadritos, también se alimentaba a 5 volts. Y nosotros arrancábamos, energizábamos una electroválvula y por consiguiente arrancaba un cilindro neumático que se alimentaba su electroválvula a 127 volts. Si ustedes observan, hicimos en una de las últimas prácticas, controlábamos con 5 volts, controlábamos un cilindro neumático en el laboratorio de hidroneumática, ¿sí? Aplica lo mismo. Obviamente, fíjense, quiero que observen algo. Si ocupan una fuente, si es de 24 volts, su relevador tiene que ser a 24 volts de corriente directa. Si es de 12 volts, su relevador debe de ser de 12. En el caso de nosotros aplicábamos en electrónica, si es de 5 volts, su relevador tiene que ser a 5 volts. Y eso se pone como pulsador en un sistema de control, ¿sí? Entonces estamos manejando, si ustedes observan, un sistema, estamos controlando un motor, por ejemplo, con un solo relevador, Sensa a 24 volts, perdón, aquí como no está cerrado, Sensa 24 volts, y listo, energiza la bobina. Este es un sensor de 24 para el motor. Si yo hago lo mismo con el otro motor, como es un relevador que tiene contactos abiertos, puedo, por ejemplo, yo poner un ejemplo, ¿no? Un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Este contacto se va a llamar K1, ¿sale? Entonces, acuérdense que si yo energizo, simulamos, quiero que observen, son dos motores. Aquí Sensa arrancó el motor 1, por ejemplo, cierro Sensa. Al censar, energizó la bobina, cerró el contactor KM2, cerró aquí, pero aquí abrió, entonces lo paró. Si ustedes observan, con el mismo sensor de 24 volts de corriente directa y con el relevador de 24 volts de corriente directa, lo pusimos uno abierto y uno cerrado, ¿sí? Entonces, esa es la función que nosotros podemos hacer, esas combinaciones. Lamentablemente, esas prácticas se tenían que hacer físicamente. De hecho, ustedes en el semestre pasado hicieron uno con un sensor donde prendían una lámpara. Fue la última práctica con electrónica. Quería que lo hiciéramos en este semestre con motores trifásicos, pero ya por cuestiones que ya ustedes conocen de la contingencia, pues así lo tenemos que manejar por medio remoto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer como práctica? La primera práctica, la primera práctica que ustedes van a manejar se llama, lo van a mandar en CAD-SIMU, van a hacer unos diagramas, se llama práctica con sensores y variadores de frecuencia. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que va a haber una banda transportadora, pero eso ahorita se lo explico en el siguiente video.